Cada uno de los proyectos en realidad es único. Si uno tiene la suerte que uno tiene un río grande, una caída grande y lugar fácil para poner la casa de máquinas, pero entonces se vuelve un proyecto sencillo. En el caso nuestro, por el lugar donde estábamos, lo que teníamos era lo que había que aprovechar. Entonces teníamos un potencial de 52 megavatios, pero tenemos 18 ríos. Ríos principales, pues aquí los menciono: el río Cosito, Nil, Nimá, Concepción. Ríos medianos: el San Juan, Tres Reyes, Matilde y Cuache. Todo esto ubicado en el Parmal Quetzaltenango. Tenemos en el proyecto total, son más o menos 15 kilómetros de canales de conducción, 2 túneles, uno de 780 metros y uno de 290. Estos están totalmente finalizados. Tenemos 5 embalses de regulación diaria, uno de 150,000 metros cúbicos, uno de 86,000, uno de 65,000 metros cúbicos, uno de 32,000 y uno de 6,000. Esto es lo que va haciendo complicado todo este proyecto. Tenemos más o menos 14,400 metros de tuberías de presión, 4 casas de máquinas, 18 turbinas, 52 megavatios de potencia. Líneas de transmisión: tenemos 32 kilómetros en 69,000 voltios, son 16 kilómetros internos por cómo captamos la energía de los distintos proyectos. Tenemos 16 kilómetros externos hacia la subestación Los Brillantes del INDE. Las líneas de transmisión en 13,800 voltios tenemos 16 kilómetros. Fibra óptica tenemos 32 kilómetros, 16 kilómetros internos en OPGW y ADSS y 16 kilómetros externos en OPGW a Los Brillantes. La construcción la hicimos en 3 fases: una primera fase de 26 megavatios, una segunda que esta la tenemos terminada prácticamente al 99%, y esta fase de 12 megavatios la tenemos iniciada en un 30%, y esta fase de 14 megavatios no la hemos empezado. Aquí vamos a ver una general del proyecto, solo para que se ubiquen. Realmente el proyecto está hecho en un área realmente grande, está hecho esto casi en 100 kilómetros cuadrados en lo que ocupa. El proyecto que yo voy a empezar a mostrarles ahorita empieza acá y termina acá. Esta es la etapa 2, como decía aquí, etapa 1 y etapa 3. Aquí no hemos empezado nada. Vamos a ir viendo esto a detalle en el camino de la presentación, porque aquí pues obviamente ya hasta atrás va a ser difícil que se ubiquen, pero el proyecto, como digo, capta aquí de unos ríos, pasa por unos túneles, agarramos otros ríos, seguimos con canales de conducción, vamos a un embalse, captamos otros ríos, botamos otras casas de máquinas, algunas partes del agua las turbinamos 2 veces, y de ahí finalmente todo termina hasta acá abajo. Aquí tenemos un pequeño proyecto de 500 kilovatios que está metido entre esta etapa, que cae a la misma casa de máquinas. Ahora, la segunda etapa turbina el agua de unos ríos que están por acá. Se jalan esos ríos para acá, tenemos 450 metros de caída, y es lo que se vuelve a meter a todo este proyecto. Este que está acá es el desarenador principal, que si miramos en esto de aquí, estaría ubicado en este punto. En esta parte nos atrasamos un poco porque esta parte no era de las fincas, esto lo tuvimos que comprar a unas comunidades, y se imaginan cuando hablan de todos estos problemas que hay con las comunidades. Imagínense si hay un problema cuando uno está haciendo algo. Ahora imagínense llegar con la comunidad y decir: mire, ¿sabe qué? Voy a hacer un proyecto, no me vende este pedazo. Entonces, esa parte, yo creo que no tuvimos ningún problema, hicimos muy buenas negociaciones, pero llegar a estas negociaciones nos llevaron más de 2 años. Entonces, la última parte del proyecto fue la que más nos atrasamos en hacer, porque era el lugar más fácil para acceder al río, y como yo percibí que sí era posible negociar, seguí con la negociación, pero nos llevamos 2 años. Bueno, esto está inmediatamente después de este desarenador. Esto aquí tiene 2,000 metros cúbicos de concreto y tiene 2,000 quintales de acero. Este diseño de proyecto, hay varias maneras de hacer los proyectos. En lo particular, yo prefiero hacer un proyecto que derive el agua, lo tomamos, limpiamos el agua y nos lo llevamos a un embalse. Hay muchos otros proyectos en donde esto no se puede hacer, y la única solución es hacer una gran presa y embalsar el agua en el cauce del río. Pero es muy difícil mantener el río libre de sedimento, realmente es difícil tener una calidad de agua en el resto del proceso. Entonces, aquí salimos de aquí y nos vamos a esta parte que es una transición. De la transición llegamos acá. Quería hacer ver esto porque esta transición va a una tamizadora. Después voy a hablar de los detalles del desarenador.
Pero esta es una de las partes más importantes. Yo diría que entre esto y la tubería es lo más importante de todo el proyecto. Entonces, es muy importante garantizar el tamaño de partícula. Como digo, después entraré en el detalle de cómo hacemos la sedimentación de la partícula, pero tenemos muchas partículas en suspensión. Y cuando uno va a los ríos fuera de invierno, los ríos son transparentes y aquí, fuera de que sea un río que se usa como desagüe, todos los ríos aquí son cristalinos. Pero son cristalinos cuando no llueve. Cuando llueve se lavan todas las montañas y los ríos vienen color café todos. Podemos sedimentar en el desarenador todos los sólidos que son sedimentables, pero tenemos muchas cosas que van en suspensión y no podemos sedimentarlas. En Guatemala hay un par de proyectos que tienen tamizadoras, pero tamizan frascos y cosas grandes. En este caso nosotros pusimos tamizadoras para tamizar partículas de 0.20 de milímetro. O sea, cualquier piedra pómez, cualquier cosa que vaya en suspensión, la vamos a sacar para poder evitar cualquier problema, que en este caso a veces uno se preocupa y dice, bueno, es que si va un poquito de sedimento, pues cambio los rodetes de las turbinas y ya, no pasa nada. Pero realmente los rodetes es la parte más económica de todo esto. Aquí la parte más compleja es la tubería, y si uno no tiene cuidado con la tubería, un error aquí destruye el proyecto. Este es el área donde van las tamizadoras, que lo que quería es que vean la dimensión de esto, porque cuando les enseñan las tamizadoras es una cosa pequeñita que va encima y esto baja aquí, tiene 10 metros de profundidad en este caso. Ya veremos el diseño de lo que está terminado. Como decía, este pedazo es el pedazo que va más atrasado de todo el proyecto. De lo que acabamos de ver sale de la tamizadora. Este es un canal de conducción de concreto armado y de aquí nos vamos a esta parte que yo quería, les mostré que de la parte alta que estábamos viendo por aquí arriba, traíamos agua de 450 metros, bajábamos, tenemos una casa de máquinas que va a estar enfrente de esto y el desfogue cae a esta caja captadora que al mismo tiempo está recogiendo el agua que acabamos de recoger en el desarenador que acabamos de ver hace un momento. Aquí estamos adentro de la caja captadora. Obviamente esto tiene que tener sus sistemas de rebalse o de desfogue. En el caso de que tenemos demasiada agua entrando aquí, demasiada agua entrando acá, ya topamos la capacidad de diseño, que en este caso pues la capacidad de diseño son 12 metros cúbicos por segundo, pero aquí van a entrar 4 y en teoría traemos acá 8. Y tendríamos el vertimiento hacia el río Cosito de nuevo, que aquí no se ve, pero está ahí abajo. Aquí sigue ese mismo canal de conducción y aquí llegamos al primer túnel de 290 metros. Aquí pues solamente para tener una escala de lo que es, aquí pues sí cabe cabal, no cabe un pick-up, pero un carro de los que usamos en la obra cabe perfectamente en los túneles. Ahora lo que acabamos de ver, que es la parte que está más atrasada del proyecto, es este pedazo de aquí. De aquí para abajo, todo está terminado. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ahorita saldremos del túnel. No muestro cómo conectamos con el otro túnel, no es tan relevante. Y vamos a salir ahora del segundo túnel. Y vamos a llegar aquí a donde está otro desarenador para recoger el agua de ese otro río. Este es otro río, aquí realmente se juntan dos ríos. Aquí viene el río San Juan, de este lado viene el río Tres Reyes. Los dos se juntan en este punto, por eso escogimos este punto para ubicar el desarenador. El desarenador, como decía, es una de las obras que yo considero más importantes de todo el proyecto. Si ustedes ven, tenemos dos canales, este desarenador es para 2.6 metros cúbicos por segundo. Los peines actúan automáticamente de acuerdo al desnivel. Cuando se empiezan a tapar, los tamices del desarenador, empieza a haber un desnivel del agua entre la parte de afuera y la parte de adentro, y cuando ese desnivel llega a determinado nivel, acciona el peine peina, se activa, arriba hay un tanque de agua, el agua empuja toda la basura y cae del otro lado y ya sale del otro lado la presa. Siempre en el proyecto nuestro todas son presas derivadoras que llevan el agua a los embalses de donde salen a las casas de máquinas. Entonces aquí vemos dos canales y tenemos una compuerta radial. La capacidad de la compuerta radial es 7 veces la capacidad de diseño. Todo este proyecto está hecho para la crecida 10 milenaria. Normalmente hacían estos proyectos para la crecida milenaria, pero algo pasa hoy día y la crecida milenaria pasa cada 5 o 6 años en varios lugares. Entonces yo dije, aquí no nos vamos a arriesgar, vámonos y dimensionemos todo más grande. El objetivo de la compuerta radial es que cuando uno calcula los desarenadores, las compuertas, o sea, todo está dimensionado perfecto para que la velocidad del agua camine a la velocidad de diseño y sedimentemos la partícula que queremos.
Ahora, cuando tenemos una crecida, yo no puedo tomar más agua de la que yo necesito, entonces el agua normalmente pasaría por acá, pero al pasar por acá se va a subir el nivel de agua aquí arriba, y al subirse el nivel de agua, aquí adentro empieza a pasar una cantidad enorme de agua que no estaba diseñado para que pasara. Entonces lo que hace es que la compuerta radial con controladores PID está censando el nivel del agua, y cuando el nivel del agua se empieza a elevar, abre la compuerta radial para mantener el nivel con todo el tiempo. Ahora, cuando excedemos las 7 veces de caudal de diseño, entonces empezamos a cerrar las compuertas hasta el momento en donde el proyecto lo tenemos que parar para que no tengamos sufrimiento de las turbinas o de las tuberías por sedimento que no estaba esperado. Entonces aquí vemos, tenemos aquí vista del otro lado. Son 2 canales, cada uno tiene capacidad de 2.6 metros cúbicos por segundo, pero se diseñan 2 porque en el momento que uno está limpiándose, el segundo está trabajando para que el proyecto no pare en ningún momento. Del desarenador pasamos a la tamizadora, que en este caso puse estas fotos solo para ver cómo es de adentro. Obviamente esta es más pequeña que la vimos anteriormente. Entonces, la otra era una tamizadora para 12 metros cúbicos por segundo, esta es una para 6, pero en realidad no es mucha diferencia. Este tiene profundidad, aquí son casi 7 metros y la otra tenía 10 metros. Pero el tamaño de lo que está aquí construido es inmenso. Ahora, ¿cómo funciona esto? El agua viene caminando por el desarenador y entra aquí en medio. Es decir, el agua entra en medio de este tamiz. Esto es como una cosa rotativa que rota de esta forma. El agua entra aquí y el agua se va para los lados. Entonces se va para los lados y sigue de largo en los canales de conducción. Entonces, mientras está pasando el agua, esto no se mueve, pero cuando empieza a taparse, entonces se empieza a generar un desnivel entre el nivel de entrada y salida del agua. Entonces eso activa que todo esto empiece a rotar, y aquí arriba tiene unos jets a 80 psi de presión que están limpiando estos tamices, y cuando ya otra vez, si requiere, están trabajando todo el tiempo. Aquí solo ven uno instalado porque por tema de inversión yo dije, bueno, pongamos uno por el momento y dejemos planificado el segundo, que definitivamente hay que tenerlo. Ahora ya cuando estamos terminando este proyecto, casi que ahorita mismo estamos pidiendo la segunda unidad para todos los desarenadores. Aquí ahorita está saliendo de aquí y nos vamos para acá abajo. Ahora ya pasamos 4 kilómetros de canal de conducción y llegamos a este embalse de 150,000 metros cúbicos. Aquí ven una foto, aquí es difícil desde donde ustedes están, pero este puntito blanco aquí es un camión. Entonces la dimensión de esto es verdaderamente grande. Aquí de este lado vemos la cámara de carga, aquí es donde entra el agua que viene jalando el agua de todos los proyectos que hemos visto, todas las obras anteriores. Este es el mismo embalse, solo lo puse para que vean que el mismo embalse, pues este es el área de rebalse. Si tenemos una crisis, cualquier cosa pasa, algo se descontrola, todo está calculado para la crecida 10 milenaria, el agua que puede pasar, la lámina de agua más grande que puede llover sobre el espejo de agua, y todo eso pues se va acá. Aquí hay hecho un canal que se va hasta abajo, a donde hay otros ríos que pasan. O sea, esto está bien lejos, pero o sea, tienen que existir estos desfogues. Después aquí vemos, esta es la cámara de carga, el mismo sistema, peines, mismo sistema de limpieza y un área de drenaje que tiene el embalse. Este es solo para mostrar, esta es una tubería que sale del embalse que acabamos de ver. Aquí, este era uno de nuestros ingenieros que trabajaba con Global Hydro del ingeniero Greci, que en paz descanse. Este fue uno de los ingenieros que yo al principio le tenía una desconfianza enorme, porque yo tenía que verificar que lo que él calculara le diera lo mismo que a mí. Yo usaba todos los softwares para calcular todo y él lo hacía todo a mano y le daba exactamente lo mismo. O sea, al final realmente era un maestro este señor, y fue una lástima que se haya ido. Esta tubería tiene 2,20 metros, 2,10 metros, 2 metros, 1,90, 1,80 y 1,70. Más adelante les muestro por qué. Este es algo muy importante, que no hay que hacer un error en hacerlo así. Ahorita solo quería mostrar. Ahorita estábamos en este embalse. Esta tubería grande que vimos sale de aquí y se va hasta acá abajo. Ahora, hay otra tubería pequeña que va a salir de aquí a una pequeña casa de máquinas de acá. Eso ocurrió así porque yo al principio no pensé que iba a poder negociar con los pobladores. Entonces la captación del río estaba por acá, estaba más o menos 50 metros
más abajo. Entonces, en teoría, este embalse no iba aquí. Aquí iba un embalse pequeñito del río que acabábamos de ver. Pero cuando yo logré negociar con esta gente, lo que hice fue agrandar esto tremendamente para que cupiera toda esta agua. Y esta agua que ya venía para otro proyecto, lo que hice fue simplemente dejarla y salen 2 tuberías. Entonces, aquí sale la tubería original que va para acá, que es de este proyecto, y la otra que fue la reparación de haber hecho la negociación, pero fue muy provechoso porque al final subimos la cota 50 metros. Entonces nosotros tuvimos un beneficio enorme, no solo en acceso al río, sino en el tema del incremento de potencia. Ahorita llegamos a esta pequeña casa de máquinas. Esta es una casa de máquinas que tiene 1.25 megavatios. Aquí hay 84 metros de caída. Son 2 turbinas. Yo tengo la cuestión de ser necio con el tema de las turbinas Pelton por el mantenimiento. Aquí tal vez lo que correspondía era poner turbinas Francis, pero realmente el mantenimiento de las turbinas Pelton es mucho menor, pero lo que eso provocó es que tuvieran que ser turbinas de 6 inyectores, que no es el problema más grande es que el generador va muy lento y se vuelve muy caro el generador, pero al final yo creo que ese era el mejor camino. Entonces aquí tenemos la tubería de presión. Esta tubería empieza en 1 metro y termina en 90 centímetros. Tenemos aquí el manifold, que es el bifurcador que alimenta las 2 turbinas. De aquí sale el agua y aquí volvemos a botar esta agua y aquí viene otro río caminando. Entonces ahora botamos esta agua aquí y tomamos el agua de este otro río. Este otro río viene a este otro desarenador, mismo sistema que mencioné anteriormente. Entonces aquí, como puse, captación del río Cuache, vertedor de excesos, porque también todo el excedente que entre porque todo está sobredimensionado. Entonces en algún momento que hay excesos de agua, el exceso de agua va a venir, no lo vamos a poder turbinar, va a caer por esa copa que vieron y va a caer a este río. Y de este río va a venir y lo que ya no pudimos tomar en ningún proyecto, lo agarramos en este otro proyecto que está acá. Ahorita en este momento vamos llegando a este segundo embalse, entonces solo para que se vayan ubicando. De ahí caminamos más o menos, aquí fueron como unos 700, 800 metros y llegamos a este embalse. Este embalse tiene 32,000 metros cúbicos. Como también mencioné, esto total está totalmente terminado. Aquí vemos la cámara de carga, aquí está el vertedor de excesos del embalse, que es este mismo que se ve acá, y tal vez esto, pues la dimensión no se ve como es, pero aquí, cabal, aquí miren, este es el vertedor que se mira como una cosita y aquí hay un carro. Esta es la tubería que sale de este proyecto y este va a la casa de máquinas que está hasta abajo, o sea, en la tubería anterior eran como 3.8 kilómetros y estas son 3.5 kilómetros. Este de aquí va a ser un proyecto de 3.75 megavatios. Aquí solo estoy en el mismo embalse, solo lo estoy viendo ahora de enfrente para que puedan ver cómo tenemos aquí el vertedor de excesos. Y en esta parte, aunque uno no quiera, toda la tubería nuestra va enterrada, toda. Pero hay unas partes que aunque uno quiera, no se puede. Entonces, esto es uno de los pequeños lugares en donde la tubería va exterior. Y como aquí tenemos un vertedor de exceso, para proteger cualquier cosa que pudiera pasar, pusimos unos gaviones aquí para tener seguridad que no se pudiera erosionar de ninguna manera esto de acá. Y como esta es una calle, aquí tuvimos que hacer una pared de concreto armado también para tener seguridad de que nunca pudiéramos tener un accidente en esta parte. Aquí puse unas fotos. Esto ya no está. O sea, si les pongo la foto de cómo está ahorita, lo que veríamos es una calle, porque ya todo está enterrado, pero era solo para que vean la profundidad a la que se pone la tubería. La tubería la tubería sí es la parte más complicada. Algunos me han dicho, no, la tubería es muy fácil. Es mentira, la tubería es lo más difícil. Y la tubería en teoría se puede rellenar. Si está uno haciéndolo sin agua, con el mismo material que uno tenga aquí, va compactando y bajando la tubería compactada. Pero si hay agua, esto se vuelve lodo, esto se vuelve imposible. Entonces la manera de hacer esto con agua o sin ningún problema es con piedrín. Pero el piedrín tiene un costo inmenso. O sea, al final el piedrín para costando la mitad de la tubería si uno hace todo con piedrín. Ahora venimos bajando todo esto hasta aquí y vamos a llegar acá abajo. Bueno, aquí vamos llegando a la parte de hasta abajo. Tenemos las tuberías de presión en la etapa final y esa es otra cosa que es muy importante. Cuando tenemos más de 30 grados de inclinación,
las tuberías tampoco pueden ir enterradas. Las tuberías tienen que ir afuera y tienen que ir con sistemas de anclaje distinto y es peligroso. Y la razón por qué es peligroso, si una tubería en esta inclinación, abrimos un hoyo aquí, ponemos las tuberías, aunque pongamos lo que puede pasar es que haya un deslizamiento. Y eso ha ocurrido, si hay un deslizamiento, pues las tuberías se abren y tiene uno una catástrofe. Entonces, arriba de 30 grados esto tiene que tener sistemas de anclaje y tiene que ir la tubería superficial sin ninguna duda. Después tenemos cabal, este es el último punto en donde de aquí bajamos hacia abajo. Todos estos cálculos en realidad muy interesantes. Este bloque aquí tiene 270 toneladas y cada bloque, pues el cálculo, al final todo es complicado y fácil, ¿verdad? Porque cuando uno aprende a hacerlo ya no es difícil. Pero se sacan los vectores, uno mira pues la fuerza resultante que tiene el agua, porque pues el agua lo que quiere hacer es seguir recto. Y cuando hacemos algo donde queremos que el agua cambie de dirección, pues tenemos el vector de la fuerza que lleva el agua en ese momento y pues, dividimos los vectores en el eje Y y en el eje Y. Y en este caso, pues en este caso es en el caso que no conviene, porque aquí el vector más fuerte de la fuerza resultante es el vector que va en la parte X. Entonces lo que quiere aquí es salirse la tubería hacia afuera. Entonces aquí el bloque realmente pues tiene que estar muy bien diseñado, pero no es un tema muy estructural, es un tema de peso. Nosotros miramos cuál es la fuerza que realmente estamos teniendo aquí y ponemos la fuerza para contrarrestar esa fuerza y que la tubería no se mueva de su lugar. Cuando llegamos a la parte de abajo es cabal al revés. La fuerza más grande va en el eje Y, porque estamos nivelando la tubería, entonces los bloques son mucho más pequeños, porque en realidad la tierra que está abajo, ahí solo calculamos la fuerza que tiene el material que tenemos abajo para que no se nos vaya a tener un hundimiento donde está la tubería. Esta es la casa de máquinas donde hay 24.75 megavatios. Aquí miramos, estas son 3 turbinas que vienen del embalse pequeño que les mostré, donde había una tubería un poco más pequeña. Captamos ahí algunos ríos, excedentes de otros ríos, y aquí hay 6 turbinas que vienen de la parte más alta del proyecto, que es del río Cosito, y los excedentes de otro montón, porque hay un montón de ríos que no les mencioné, que son otro tipo de captación. Aquí vemos la casa de máquinas, aquí tenemos, bueno, estas son, como les decía, aquí todas son turbinas Pelton. Estas aquí son 6 máquinas, cada generador pesa 24 toneladas, el perrodete pesa 3 toneladas. Estas son válvulas esféricas. Este proyecto tiene 311 metros de caída bruta, 304 metros de caída neta. Y por esa altura, aquí no podemos usar válvulas mariposa. La realidad es que esta es otra cosa de esas cosas que uno aprende. Aunque la válvula mariposa es barata, porque es baratísima la válvula mariposa, no se puede comparar. Aquí se ve un pedacito de la válvula mariposa. Estas son las 3 otras turbinas que les mostré. Estas solo tienen 3 inyectores, siempre Pelton. Aquí tenemos 212 metros de caída. Ahora, les decía la diferencia entre una y otra. Si tenemos lo que nosotros tenemos ahí, que tenemos un bifurcador con varias turbinas, si nosotros queremos hacerle un mantenimiento a esta turbina y queremos parar, vamos a decir que queremos hacerle mantenimiento a la válvula. Si queremos hacerle mantenimiento a la válvula y es mariposa, no hay nada que hacer. Tenemos que vaciar toda la tubería y hacerle el mantenimiento, porque no hay manera de parar el agua cuando hagamos el mantenimiento a los sellos de una mariposa. En el caso de una esférica hay doble sello. Entonces, realmente el sello que se desgasta es el sello que está de este lado, porque es el sello que realmente está parando el agua. Y aquí hay un segundo sello, pero es un sello para propósitos de mantenimiento. Entonces, cuando queremos hacer un mantenimiento, sellamos de este lado, abrimos y cambiamos el sello y todas las demás turbinas pueden seguir operando. Entonces, como que sí es un tema importante a pensar. O sea, el precio, como les digo, no se puede ni comparar, es una barbaridad de diferencia, pero tiene sus grandes ventajas, y en este caso pues no era por la ventaja, porque no se puede poner una mariposa acá. Esta es una turbina de 500 kilovatios, esto agarra 6 arroyos, que mostré también, vamos a ver más adelante, les vuelvo a mostrar qué es esto. Es un proyectito pequeño. Los proyectitos pequeños también, como regla, les puedo decir, si son muchos ríos, sale carísimo. Es mejor hacer, si tenemos un proyecto pequeño, pero tenemos un río, una buena caída y buenos accesos, vale la pena. Pero si está todo muy complicado para un proyecto pequeño, hay que pensar bien si vale la pena. Este es el cuarto de control de ese, no les enseñé el cuarto de control de la otra, pero es parecido a la otra casita de máquinas, solo que es pequeñito.
Aquí están ahorita los controles de las, básicamente de estas tres turbinas, y todavía estamos empezando a poner todos los controles. Aquí todavía en el piso hay unos agujeros donde van todos los tableros de control de todas las 6 turbinas, que todo está terminado. Ahorita lo que nos tiene parados con esta parte es que hasta que no terminemos el desarenador de arriba, no podemos arrancar con toda la parte de abajo que está completamente terminada, pero estimamos que ahí nos quedarán unos 2 meses más y terminamos. Así que enero o diciembre, opino yo que estamos terminados. Aquí miramos la subestación principal y el nodo de interconexión con el transportista. En este caso, nosotros tuvimos que hacer una empresa de transporte. Normalmente nadie hace una empresa de transporte, pero hay una persona que se nos va a conectar abajo, que hicimos un convenio. Hicimos un convenio porque en estos proyectos siempre hay algún tipo de problema. Entonces esta persona quería hacer el proyecto del otro lado, la realidad es que no se podía, pero en algún momento me dijo, mira, no, hagamos un convenio, dame el agua. Y hicimos un convenio con el tema de darle el agua, pero él también se quería conectar a la línea nuestra. En una línea que le pertenece a un generador, no se puede conectar a otro generador. O sea, por norma, eso no va a funcionar. Entonces, la única forma que él se conecte a la línea nuestra es nosotros hacer una empresa transportista, y entonces la empresa transportista le recibe a nuestra generadora, le recibe a la otra generadora y lo entrega al próximo transportista. Entonces aquí vemos, este es el pórtico de salida, es una subestación compacta, estos son pasmos monopolares de línea, este de aquí sale para Brillantes y este de aquí sale a recibir los demás proyectos que están arriba en la finca, que son las otras fases que no hemos terminado. Estos son los campos de 69, que en este caso hicimos un campo para cada 2 turbinas, cada 2 turbinas son 4 MVAs. Entonces son campos de 8 MVAs y tenemos un cuarto campo que es de 13 a 69, porque parte de los proyectos pequeños los tenemos interconectados con 13 y en 13 van los servicios auxiliares a todas las áreas de la finca junto con la fibra óptica. Aquí miramos el poste que finalmente llegamos al INDE y la conexión que parecería increíble, pero para conectarse uno finalmente, aquí se desconectó Retaluleu, como 15 comunidades, se desconecta la geotermia de Sunil. O sea, es increíble que para hacer esto haya que desconectar a todo el mundo. Obviamente se tiene que hacer de noche, se hace un paro programado y se hace la conexión finalmente. Aquí ahora solo les voy a dar las consideraciones de diseño. Rápido les voy a decir, para calcular las dimensiones de un canal de desarenado. Primero, definir el diámetro de la partícula a sedimentar. Vamos a poner un ejemplo, 0.2 milímetros, que es un buen dato, eso no debería ser más de eso. Vamos a definir la velocidad crítica de sedimentación para 0.2 milímetros de partícula, definir la velocidad de sedimentación para 0.2 milímetros de partícula. O sea, esta era la velocidad crítica y esta es la velocidad a la que cae la partícula. Y de ahí asumimos un ancho y una profundidad promedio que produzca una velocidad del agua menor a la velocidad crítica para el caudal de diseño del desarenador. Ahora, la velocidad crítica es la velocidad en la que una partícula sedimenta. Arriba de esa velocidad la partícula se arrastra, porque la velocidad es suficiente para que ya no sedimente. Después tenemos, y de último definimos el largo del desarenador en base al tiempo que toma para la partícula en forma parabólica sedimentar con relación a la velocidad del agua del desarenador. Entonces aquí voy a hacer un ejemplo. Hay tablas para todo esto. Estas son las ecuaciones de Stokes, o podemos usar tablas. Si miramos aquí con la tabla, aquí abajo no miran ustedes, pero aquí abajo lo que dice 0.20 milímetros de partícula y casualmente, pues esta es una coincidencia, son 0.20 metros por segundo. Y si vemos acá, pues en el cálculo, la velocidad crítica, pues cabal nos da lo mismo. Este es el cálculo, la fórmula de Stokes y llegamos a lo mismo. Ahora, lo que realmente queremos es, obviamente, nosotros no podemos estar más rápidos que la velocidad crítica porque la partícula no sedimenta. Entonces, acá ahora, esta curva que vemos acá, que es omega, esta es la velocidad de sedimentación en agua que está corriendo. Esta es realmente la velocidad que nos interesa porque es lo que le va a tardar a esa partícula en caer al suelo adentro del desarenador. Y en este caso es 0.0225 metros por segundo. Entonces ya cuando tenemos eso, el ancho del canal lo vamos a asumir en 4 metros. Uno aquí sí es un poco iterativo. Uno dice, bueno, probemos con 4, profundidad promedio 3 metros y profundidad 4 máxima porque tenemos un desnivel para el desarenado. Si miramos aquí, la velocidad es caudal partido del área, entonces tenemos 2 metros por segundo,
partido 12 metros cuadrados nos da que estas dimensiones tienen el agua 0.17 metros. Y vimos arriba que la velocidad crítica era 0.20. O sea que esa proporción de canal está buena y de hecho tenemos que tener algo así porque en la medida que el canal se va llenando de agua, vamos perdiendo, y aquí ya me avisó, en la medida que el canal se va llenando de sedimento, la velocidad va aumentando, entonces ya no podemos garantizar otra vez la partícula que va hacia adelante. Después tenemos la definición del largo del canal y el tiempo total para sedimentar, que como es 4 metros lo máximo, sería 4 metros que tenemos de profundidad dividido en la velocidad de sedimentación, que es la que sacamos de la tabla anterior, que era el valor omega, y nos da que son 178 segundos. Como sabemos que el agua va a 0.17 metros por segundo, pues 0.17 por 178 segundos nos da que el canal tiene que tener 30 metros de largo. Entonces ya sabemos que nuestro desarenador tiene que tener una dimensión de 4 por 3 y 30 metros. Claro que hay mucho más detalle en las compuertas y todo, pero aquí no habría tiempo. Y aquí les pongo el último dato, y ahí con eso me voy a terminar, que es el tema de la tubería. La tubería hay un detalle importantísimo. Traer la tubería de donde sea que hay que traerla va a costar puede costar 20 o 25%. Entonces, eso es un valor enorme de la tubería. A mí cuando yo le pedí a los señores de la tubería, le dije, mira, ¿qué es lo que tú me recomiendas para poner adentro un contenedor? Mira, yo te recomiendo 3 tubos. Cuando yo vi que vinieron los tubos, yo decía, pero aquí hubieran cabido más porque el peso del contenedor aguanta mucho más. Entonces le dije yo a los señores, le dije, pero mira, ¿y por qué no metimos más? Pues tú no me dijiste, pero es que tú me recomendaste 3. Yo te recomendé 3, pero tú hubieras podido decir lo que tú quisieras. Entonces, en la otra parte, que fue la tubería grande que les mostré, que era la de 2,20 metros, esa sí ya la calculé de otra forma. Entonces, esa yo calculé cuánto aguantaba el peso del contenedor. Entonces, aquí miramos que, bueno, aquí estoy diseñando la tubería. Pero aquí van a ver, aquí está el diseño. Para diseñar la tubería, pues utilizamos la fórmula de Hasan-Williams, tenemos una caída bruta de 311 metros, el caudal de diseño son 7.2, ese es donde alcanzamos la eficiencia máxima de las turbinas, y el caudal máximo son 7.8. Entonces, usando la fórmula de Hasan-Williams, aquí yo calculé 6 diámetros. Entonces, aquí vemos que con la fórmula de Hasan-Williams miramos que perdemos 51 centímetros en este tramo de 622 metros. Aquí solo puse que tenemos 51 centímetros y 59 centímetros si vamos a caudal máximo. En la de 210 son 64 y 74. Finalmente, aquí vemos que en la de 1.70 perdemos 1,80 metro en 620 metros de caída neta y aquí perdimos 2 metros. Ahora, en el total perdimos 6.2 metros o 7.2 metros, que es entre el 1.99 y el 2.3%. Y un dato recomendable para perder podría ser hasta 2,5% en pérdida de la caída, que al final nos dio una caída neta de 304 metros. Ahora, lo importante de esto es que si no hubiéramos dividido esto en 6 diámetros, la tubería, si hubiera hecho lo mismo a la vez pasada, esto hubiera costado el doble, porque hubieran venido el doble contenedores. Digamos, aquí vinieron 150 contenedores de tubería y hubieran tenido que venir 300 contenedores si lo hubiéramos hecho con 3 tubos en cada uno de. Entonces, hay que calcular los diámetros para que la pérdida nos dé lo que queremos perder. Bueno, y el tema social que es el mismo, solo puedo decir que pues, el proyecto está construido en un área muy grande, no tenemos realmente comunidades adentro, la buena parte que tenemos nosotros es que todos los que están aquí son nuestros trabajadores, entonces aquí el que se queje pues sí tiene problema porque realmente son todos trabajadores y todos son propiedades propias, o sea aquí no hay nada que sea de alguien que no es nuestro. Y esta comunidad que sí está fuera de nosotros, como digo, ellos todos trabajan internamente, son muy buenas personas, ellos nos vendieron este pedazo de acá y esta comunidad de aquí arriba nos vendió un pedazo que aquí no lo miro bien, de aquí estamos jalando los otros ríos. Esta comunidad de San Marcos está lejísimos, pero esta sí nos hizo un poquito de problema. Ellos estaban haciendo problema porque estábamos trabajando aquí arriba. Esto está lejísimos, lejísimos. Pero ellos reciben el agua de uno de los ríos que tenemos aquí en la finca. Hicieron problema, pero al final se dieron cuenta que nosotros, si todo está en paz, ellos siempre tienen el agua. Entonces, como que siempre hubo una manera que todas las comunidades convivieron con nosotros y podría decir de que en general no tenemos ningún problema. Y pongo tema ambiental porque el trato que hicimos con la otra persona es que a cambio del agua
porque se empezaron a hacer líos más abajo, él va a poner un segundo embalse, pero el embalse va a ser para re-regular el agua. Entonces, en vez de que hayan, digamos, solo 4 horas de agua y 20 horas sin agua, ahí del otro lado, como va a estar el otro embalse abajo, abajo va a verse el agua como que nunca hubo un proyecto arriba. Gracias.